Hola, hoy hablaremos acerca del libro Bodas de Sangre de Federico García Lorca. En el año 1928, el 22 de junio, en el cortijo de Fraile de Níjar, en el actual Parque Natural del Cabo de Gata de Almería, tuvo lugar un suceso trágico. Se realizó una boda que terminó en tragedia cuando la novia decidió huir con el hombre que realmente estaba enamorada. Un hecho real que inspiraba a la obra icónica de Federico García Lorca, Bodas de Sangre. Esta obra se realiza en un pueblo de andaluz. Todo el mundo se dispone a celebrar una boda que pondrá de manifiesto los secretos y rencillas de dos familias. Por un lado, la familia del novio se conforma de una madre que perdió a su marido y uno de sus hijos por culpa de Félix, cuyo hijo de Leonardo sigue enamorado de la novia. Una situación que caldea una boda que, aunque llega a celebrarse, termina en tragedia cuando la novia decide escaparse con Leonardo. Una huida que moviliza a todo el pueblo, con el novio como principal perseguir a la pareja a través del bosque. Finalmente, la historia llega a su fin con la muerte del novio y Leonardo, quienes acaban uno con el otro mientras la luna yace en el alto del cielo. La novia sobrevive, convirtiéndose en principalmente la sufridora de la muerte junto con la mujer de Leonardo. Los personajes de esta obra son el novio, a pesar de ser algo ingenuo, es un hombre muy apasionado, por lo que no soporta la idea de ver a su prometida en manos de otro hombre. La novia, apasionada y arrastrada, cientos de dilemas a lo largo del primer tramo de la obra, hasta que su impulsividad explotó tras la boda. Es la total protagonista de la obra. Se protege con las fuerzas de la naturaleza como excusa para justificar su huida. Leonardo, el tercer ángulo del triángulo, es su primo de la novia, de la que está profundamente enamorada. Casado con la primera protagonista, ve aumentar su deseo a medida que avanza la historia hasta que decide huir con ella. Carentes de escrúpulos, es apasionado y el personaje antagónico de la obra. La madre, a modo de narradora, en la sombra, la madre del novio se encarga de rellenar todos los huecos de la trama con información que facilitan la comprensión del resto de personajes y sus acciones. La mujer de Leonardo sabe de los sentimientos de su marido hacia la novia, al mismo tiempo que junto a su suegra vaticina la tragedia que sucederá al final de la obra. No se puede comprender muy bien este libro ya que no salen los nombres verdaderos de los personajes, simplemente sale novio, novia y algunos nombres. Por otra parte, vamos a hablar acerca del autor, de Federico García Lorca. Es un escritor poeta español. Fue uno de los personajes más llamativos y ingeniosos de la poesía española del pasado siglo XX. Nació en Fuentes Vaqueros, en Granada, en 1898, y además de ser un genio para la poesía, también escribió grandes obras de teatro y novelas cortas. Nació en una época conflictiva, pero su familia tenía suficiente dinero como para poder darle una buena vida. Estudió filosofía, letras y derechos en la Universidad de Granada y era un apasionado de la reflexión y de la justicia, de la poesía, de la música y del teatro. Lorca vivió en residencias estudiantiles durante su época de estudio y formaciones en las que también vivían muchos otros escritores, artistas y científicos. Es entonces cuando empieza a escribir un serio y publica su primer libro de poemas. Federico encuentra un contacto a través de su amigo de la universidad, con la llamada Generación del 27, en grupo de poetas que escribían sobre el amor, la muerte, de las injusticias sociales y la guerra. Lorca viajó por Nueva York, Colombia, México, Uruguay para escribir, presentar sus obras y hacer amistades.
de sangre. Este libro es muy interesante. Es un poco difícil de comprender porque los personajes no llevan sus nombres, sino que llevan como titulares de lo que son, y también por la época, porque es muy antiguo. Y se les recomiendo.